Entonces, para dar inicio, el primer tema conceptual que tenemos de la asignatura es farmacología general. Acá tenemos que ir repasando ciertos conceptos que son importantes para que juntos nos entendamos, hablemos el mismo idioma, ¿sí? Vamos a repasar. Entonces, primero que nada, conocer a qué nos referimos cuando hablamos de farmacología, ¿no? La farmacología es la parte de las ciencias biomédicas que va a estudiar las propiedades de los fármacos y sus acciones sobre el organismo. Cuando interactúa un medicamento con el organismo, hay cambios químicos que va a producir, va a llevar a desencadenar respuestas para producir un efecto, que es lo que uno busca. O sea, al utilizar medicamentos siempre se persigue un objetivo beneficioso, ¿sí? No obstante, ya vamos a ir viendo que también se producen otros tipos de efectos que son los indeseados. Bueno, entonces la farmacología desde el punto de vista médico y también odontológico se va a ocupar del estudio de estos medicamentos o fármacos que se utilizan para diagnóstico, para prevención o tratamiento de enfermedades. Esto también a lo largo de la materia van a ir viendo que en algunos casos es para diagnosticar, nosotros usamos más, nos enfocamos en estos otros dos puntos, sea prevención o tratamiento de enfermedades, ¿sí? Y el fármaco en sí va a ser esa sustancia química capaz de inducir cambios en el organismo vivo, sean estos beneficiosos o tóxicos. Por eso, esto es lo que es el concepto de fármaco en general. Cuando estos fármacos o estos medicamentos vamos a aplicar al ser humano, vamos a realizar una prescripción, tenemos que tener muy en cuenta la relación con los efectos tóxicos o efectos indeseados. Tóxicos quizás es un poco más, una palabra como que expresa más intensidad, pero a veces son efectos indeseados que produce el fármaco y nunca tienen que ser superiores a esos efectos beneficiosos, que es lo que se busca, ¿no? Cuando se utiliza el término droga, en algunas literaturas, en algunos papers, se puede encontrar como sinónimo de fármaco o medicamento. Nosotros no lo utilizamos de esa manera, o sea, lo dejamos como término para referirse a las drogas de abuso, a esos fármacos o productos adictivos, ¿sí? Eso sería drogas. Sí tenemos que hacer la distinción, ya si bien el vocablo deriva de drugs, es una sustancia de origen vegetal que por la manipulación se separa, a ver cómo podríamos decir, sí se separa de lo que es la planta de origen originaria, digamos, del producto, el principio activo, porque dentro de lo que es una planta pueden haber muchas sustancias que la componen, porque tiene un origen natural en inicio, después si la industria realiza de forma sintética el producto, o sea, el principio activo en sí, en un inicio es a partir del origen vegetal, ¿sí? De una planta, de alguna parte de la planta. Entonces tienen distintas sustancias. Una de ellas es el principio activo, que es el responsable de esa actividad farmacológica, que es lo que nosotros tenemos que identificar, porque para prescribir justamente, después van a ver, se hace nombrando ese principio activo. Después, bueno, acá le podría aclarar esto que nosotros tomamos tanto fármaco como medicamento como sinónimo, entonces el término drug o drogas no, eso se refiere a las drogas de abuso o adictivas. Cuando hablamos de medicamento en general, ya tienen otros componentes. El principio activo y otros más, ¿sí? El excipiente, el que le da sabor, etcétera. Bueno, después veremos eso, pero tiene que quedar muy en claro que a partir del principio activo se deriva la acción, ¿sí? La acción o la actividad farmacológica propiamente dicha, ¿sí? Eso es lo que hay que determinar para... Acá tienen un ejemplo. Tenemos el nombre, no sé si se ve bien, el nombre ay, volví. Perdón, ahí está. El nombre comercial, antes, hace mucho tiempo, se prescribían los medicamentos por nombre comercial, hoy no.
Este es el nombre del principio activo, ibuprofeno. Acá si miramos en la fórmula, dice que cada 100 mililitros contiene ibuprofeno 4 gramos y otras sustancias, ¿sí? Excipientes. Bueno, esto es un ejercicio que lo pueden hacer, buscar los prospectos que tengan en sus casas y determinar el principio activo, cuál es aquella sustancia del cual deriva la acción, ¿sí? Bueno, ¿qué más vemos en este prospecto? La forma de presentación del medicamento y bueno, más información que tiene que ver con la indicación y algunas precauciones que se necesita tener para utilizar este medicamento. Si bien este ejercicio que yo les digo de mirar los prospectos que tengan en su casa, incluso van a poder ver que algunos medicamentos vienen en asociación, después nos vamos a plantear en el transcurso de la cursada estas asociaciones, si son pertinentes, si son beneficiosas, si son convenientes o no. También toda la información que tenga por aquí debajo, hay que tener en cuenta que tiene que ver por ahí con un producto comercial, así que la información es de palabra mayor, las tienen los libros, ¿sí? Eso también quiero aclarar, por si hay alguna diferencia, ¿sí? Si hay alguna sutil o mediana diferencia, siempre la verdad está en los libros, así que, bien. Como subdivisiones, acá no voy a hacer mucho hincapié, sobre todo, quizás por la hora, lo tienen en el libro, en el Velázquez, que es nuestro libro guía, nuestro libro base, ¿sí? No hay mucha historia tampoco con las subdivisiones en la farmacología, pero es necesario este, nombrarlas, incluso algunas sí tienen más importancia, son como la columna vertebral de lo que vamos a ir viendo. La farmacognosia se trata del estudio del origen y características botánicas, incluso las características físico-químicas de los medicamentos. Esto es lo que yo me refería hoy cuando les decía que los medicamentos en inicio, en origen, derivan de plantas o de productos naturales, ¿sí? Entonces, la farmacognosia hace eso, estudiar, estudiar estas características y determinar las propiedades físico-químicas y cuál es el principio activo que va a ejercer la acción, ¿sí? Farmacológica. La farmacología química también se complementa. La etnofarmacología es como la farmacognosia, pero aplicada a las etnias, cuáles son las plantas más utilizadas por alguna región o algún grupo determinado. La farmacología clínica estudia las acciones y efectos de los fármacos en el hombre sano y el enfermo, es el proceso por el cual va atravesando un medicamento en su invención, digamos, desde que en el laboratorio lo sintetizan o lo desarrollan, mejor dicho, va pasando varias etapas hasta que pueda ser utilizado masivamente. Algo de esto lo habrán visto, lo habrán escuchado en relación a la vacuna, ¿sí? Que decían, está en fase 3, no se puede usar en humanos, están experimentando, bueno. ¿Por qué? Porque hay pasos a seguir para que el medicamento sea aprobado para ser utilizado en la población con mayor seguridad. Seguridad absoluta no existe, no hay. Así que con mayor seguridad. También lo tienen en el libro para ir viendo, ahondando en este tema. La farmacocinética es lo que vamos a desarrollar en el siguiente tema. Estos farmacocinética y farmacodinámica son dos pasos muy importantes para entender la acción de los fármacos. La farmacocinética estudia el paso del medicamento por el organismo, ¿sí? Desde la toma, desde la liberación del medicamento en el organismo, todo el proceso, y la farmacodinámica es tema del próximo seminario, donde vamos a hablar cómo estos fármacos, estas moléculas de fármacos interactúan con partes del organismo para producir ese efecto farmacológico. Así que también son temas muy grandes que ya los vamos a ir abordando. La farmacoepidemiología va a estudiar el uso y el efecto de los medicamentos en grandes poblaciones, ¿sí? También va a englobar a la farmacoterapéutica, que es
a esto lo que yo me refería en inicio, es nuestro objetivo. En este cursado estamos aprendiendo farmacología básica para ser casi expertos en lo que es la farmacoterapéutica, ¿sí? Que va a ser en la utilización de fármacos. Indicaciones, contraindicaciones, interacciones, que eso también le va a hablar el doctor, qué son las interacciones farmacológicas, saber dar pautas posológicas, frecuencia, qué dosis, frecuencia me refiero a cada cuánto el paciente debe ingerir el medicamento, esa evaluación del beneficio, riesgo, costo, nos tenemos que volver expertos en evaluar. El beneficio es fácil porque uno busca ese beneficio, o sea, cuando lee, digamos, el medicamento X es para calmar el dolor, es para evitar, controlar una infección, buscamos ese beneficio, pero lo que nos cuesta quizás un poco más es evaluar en relación al riesgo, porque va de la mano de cada uno de nuestros pacientes, no es lo mismo, y el costo que es importante también para salud pública. Bueno, toxicología, otra parte de la farmacología, estudia la toxicidad de sustancias o productos químicos. Esto tiene importancia quizás para los productos que se usan en la industria agrícola, ¿sí? En las plantaciones, tener muy en cuenta esa toxicidad que puede llegar a producir en el humano, ¿no? Ya nosotros en esa parte no nos abocamos, pero sí lo vamos a estudiar desde un punto de vista terapéutico, al estudiar las RAM que son las reacciones adversas a medicamentos. Incluso hay enfermedades relacionadas con estos medicamentos. Y esto lo lleva adelante la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es una rama también de la farmacología que se ocupa de monitorizar este, esas reacciones adversas que pueden ir sucediendo a posteriori de la venta, de la aprobación, perdón, del medicamento. O sea, como yo les decía antes, en la farmacología clínica hay distintos pasos que el medicamento va transitando hasta ser aprobado y dicen, bueno, es seguro, efectivo y seguro para que sea utilizado por la población. No obstante, pueden haber nuevos efectos adversos que se descubren, que se notifican, o mejor dicho, más que se descubren, que se manifiestan, entonces profesionales de la salud lo notifican y de esa manera se crea una red de farmacovigilancia para seguir haciendo un seguimiento de esa utilización de los medicamentos más allá del momento de su aprobación, si no, no termina todo ahí. Y ahí es donde nosotros como profesionales de la salud también tenemos que tener un compromiso de hacerle ese seguimiento al paciente de la terapéutica que nosotros indicamos, de estar en contacto, de informar, porque se informa a través de unas planillas o unas hojas amarillas, tiene su modalidad de notificación, ¿sí? Notificación voluntaria se llama. Así que bueno, en el libro, a ver, había notado yo en el capítulo 74 del Velázquez, este, habla con todas las particularidades de lo que es farmacovigilancia, ¿sí? Pero bueno, ahora, para retomar entonces, las reacciones adversas, según la OMS, es cualquier respuesta nociva y no intencionada. Eso es importante que sepan que uno no busca que se produzca la reacción adversa, busca el efecto beneficioso al administrar un medicamento. No obstante, se producen muchas veces, van de la mano, o sea, a veces son mínimos, otras pueden llegar a ser graves, incluso mortales, ¿no? Entonces, repito, es cualquier respuesta nociva y no intencionada que se produzca a dosis normalmente utilizadas. Dijimos que los medicamentos se usan para profilaxis, diagnóstico o tratamiento, ¿sí? Entonces, esas son las reacciones adversas. Pueden tener algunos sinónimos como el efecto indeseable, también se puede llamar de esta manera las reacciones adversas, pero hay que hacer la distinción de estos otros, que en realidad no son sinónimos, tienen su particularidad, porque están relacionadas con las acciones farmacológicas. Ya dijimos que siempre a dosis terapéutica. Los efectos colaterales que se producen en relación, a ver, acá tengo
tenemos el concepto, el efecto no deseado relacionado con su acción farmacológica, como los antidepresivos y la sequedad bucal, casos de hipoglucemia cuando se usan antidiabéticos orales, también va bien en relación a la acción farmacológica. Tenemos los efectos secundarios que se producen a posteriori de esa acción o como consecuencia de, la palabra lo dice, secundario a primaria, ¿sí? Ahí podemos tener, por ejemplo, la sequedad bucal posterior al uso de antidepresivos, es como consecuencia de esa acción principal, o cuando se usan antibióticos y hay una depresión de la flora intestinal, por ejemplo, esto les pudo haber pasado en alguna oportunidad, ¿sí? Que asocian a que te cae mal, te quedas digo, con dolor de estómago y demás, y es por la eliminación de la flora intestinal. La toxicidad ya está más en relación a dosis elevada, ¿eh? Por ejemplo, acá, sobredosificación o intoxicación se da ya con dosis mayores, tiene que ver con esto. Eh, Efectos adversos, por ejemplo, ahí citábamos el paracetamol y la lesión hepática. El paracetamol es un analgésico. Cuando lo estudiemos van a ver que es un analgésico bastante seguro, que no a dosis terapéutica no produce muchos efectos, prácticamente no produce efectos adversos, incluso es de selección para las pacientes embarazadas, niños, ancianos, pero cuando la dosis se eleva de un punto de quiebre, digamos, a partir del cual ya se lo considera más peligroso, puede producir lesión hepática, ¿sí? Después todas estas cuestiones las vamos a ir desarrollando cuando demos específicamente los medicamentos. La idiosincrasia es la susceptibilidad que pueden tener algunos individuo es particular del individuo, o sea, digamos que la dosis que usamos frecuentemente, dosis terapéutica, como decía anteriormente, a la mayoría le funciona de una manera efectiva y segura, pero algunos determinados por su condición genética, algunos individuos, mejor dicho, por su condición genética, desarrolla una intolerancia. Y la alergia también tiene que ver con esto, que el fármaco reacciona, perdón, el ser humano reacciona al fármaco o a alguno de sus metabolitos generando una reacción inmune de rechazo, de una manera reactiva, alergia, hay muchas alergias a los medicamentos, eso también lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que las reacciones adversas, todos los medicamentos son potencialmente nocivos, como yo le estaba diciendo, no solamente depende del medicamento, muchas veces también de la persona, ¿sí? Cómo se desarrolla en la misma ese fármaco. La detección de las RAM, repito, son las reacciones adversas de medicamento, en estudios preclínicos no es suficiente, por eso le explicaba que se continúa el estudio a posteriori de la aprobación de los medicamentos, es decir, en la etapa 4, viene de la mano de la farmacovigilancia, ¿sí? Y existen métodos específicos para detectarlas, son difíciles de clasificar porque en esta producción de la reacción adversa muchas veces puede ser de otra causa, como se produce ya en lo que sería el uso comunitario extendido, se notifica, llama la atención, se notifica y después se estudia si realmente fue a causa de ese medicamento o a causa de otra situación que venía viviendo esa persona y que produce eso. Pueden ser de manifestación rápida e inmediata o pueden ser que efectos adversos que se da con el tiempo. Todas esas cuestiones hay que evaluar después, pero es importante que se reporte. Las reacciones adversas se clasifican en 4 tipos. Las de tipo A son las de mecanismo conocido, son las esperables, prevenibles, de frecuencia bastante alta y gravedad baja. Se puede dar en relación a las características farmacéuticas, por la cantidad del medicamento, la velocidad de la liberación, por características farmacocinética, o sea, alguna
reacción en la absorción, distribución. Bueno, todas estas cositas ya van a ir viendo, vamos a ir paso a paso. Acá lo importante que veamos, la de tipo A entonces son son las esperadas, las conocidas, o sea, las que están en la literatura, cuando vayamos transitando los distintos grupos de medicamentos van a ver qué se espera de tal antibiótico, de tal analgésico que produzca una reacción a nivel de tal órgano. Eso todo está, hay mucho que está estudiado. Entonces, previsible, depende de la dosis, la gravedad es relativamente baja, si bien la frecuencia puede ser alta. Esa es la de tipo A. La de tipo B son de una causa ya desconocida, no se puede predecir, son esas que las que tenemos que estar atentos para hacer las notificaciones, porque si le pasó a un paciente acá, le puede pasar a un paciente en Chile, a un paciente o varios pacientes, entonces esas notificaciones como que comienzan a tomar forma, a unirse y se reconoce un nuevo efecto adverso. Por eso es la importancia, ¿sí? Son de causa desconocida, como le decía, no se pueden predecir, no dependen de la dosis y en estos casos la gravedad es mayor, es elevada. Las de tipo C tienen que ver con tratamientos crónicos, muchas veces por usar un medicamento, sea por necesidad o no, pero de manera crónica desencadenan otras patologías que tienen que ver con los efectos adversos de ese medicamento de uso crónico, y las de tipo D, que son las teratogénicas, ¿sí? Muchos medicamentos pueden llegar a producir ese efecto teratogénico, por eso no se usa cuando no se conoce o se tiene muchísimo cuidado en prescribir a mujeres embarazadas o en periodo de gestación también, o en periodo, perdón, en ese periodo de posible gestación, o sea, periodo de fertilidad, ¿sí? Hay medicamentos, por ejemplo, las tetraciclinas, que son unos antibióticos que se asocian al calcio, entonces se evita, ¿sí? Se evita en ese grupo por esos efectos. Tipo A, B, C y D, ¿sí? Eso a tener en cuenta. Bueno, y para ir terminando, te quiero hablar de qué son cuál es a qué nos referimos cuando hablamos de uso racional de los medicamentos. Van a escuchar muchas veces en esta cátedra porque es un concepto que que nos atraviesan, que luchamos por hacer un uso razonado de los medicamentos. Acá estamos conociendo a qué nos referimos, pero cuando se hagan las prescripciones es muy importante que tengamos en cuenta para aplicar, o sea, razonar siempre desde este concepto, ¿sí? Entonces, le voy a leer textual porque es algo que la OMS ya desde el año 1985 viene exponiendo para que todo aquel prescriptor lo tome en cuenta y lo internalice, ¿sí? Es re importante. Se entiende entonces como la condición por la cual los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un periodo de tiempo adecuado, al menor costo posible para ellos y para la comunidad. Entonces, esto que parecen es una frase más, pero encierra un montón de contenido, por decir, ¿eh? Que reciban la medicación adecuada, para eso nosotros tenemos que estudiar a conciencia los fármacos de tercer año. A sus necesidades clínicas, hacer una relación de estos medicamentos que estudiamos a las patologías que va a presentar el paciente en la clínica. A las dosis correspondientes también es contenido que tenemos que saber. Por ejemplo, tal antibiótico se administra aquí en 500 miligramos, otro 1 gramo, etcétera. Así tener ese conocimiento y al requisito individual del paciente porque está en relación a su patología. Todo el tiempo es un razonamiento entre lo estudiado, lo conceptual, lo que está en libros o después estará en sus cabezas, aplicado a la condición particular del paciente, ¿sí? Por esto es un ejercicio continuo. Después pareciera que es algo como más rápido y deductivo, pero en un inicio lleva el proceso más tiempo. Las transgresiones pueden ocurrir en cualquier eslabón de la cadena que va a involucrar
a distintos actores que van formando parte del proceso terapéutico. El médico, que en este caso seríamos nosotros los odontólogos, responsable de la prescripción, de lo que estamos indicando a ese paciente. El farmacéutico después en la dispensación de entender realmente lo que el médico u odontólogo prescribió. El paciente es responsable de realizar la correcta conservación, utilización del medicamento, así como le indicaron escrito en las indicaciones, terminar los tratamientos así como se le indicó, ¿no? O sea, el paciente también tiene mucha responsabilidad en lo que es uso racional. Nosotros, cuando nos ubicamos como paciente, también, o en lo que es la automedicación, o el por las dudas, espero que ya no sea tan así, pero mucho tiempo los antibióticos para cualquier gripe o enfermedades virales que no tienen una indicación de antibióticos, ya lo vamos a ver a eso, pero también tienen responsabilidad. Y nosotros hacernos cargo de nuestra parte, que es como prescriptor y como educador también, porque tenemos alrededor nuestro un montón de personas a las cuales le podemos ir aclarando, enseñando mucho de estos conceptos. Porque eso siempre les digo que el uso racional de los medicamentos, más allá de que atraviesa la cátedra y a todos los conceptos que nosotros les vamos a ir volcando, tiene que ser como un estilo de vida, ¿sí? Así que, bueno, esa es la invitación a que pensemos a la farmacología desde ese punto, ¿sí? ¿Cuáles serían los requisitos fundamentales de un medicamento para el uso humano? Eficacia, que es la capacidad de lograr ese efecto beneficioso, benéfico. Inocuidad sería el otro, que es la seguridad, ausencia de RAM. Como dijimos, ausencia total no va a haber, pero que sea siempre, cuando hacemos un balance, eficacia y inocuidad, la eficacia sea mayor, el efecto benéfico sea mucho mayor que la posibilidad de ejercer, de que se produzcan RAM. Otras definiciones que vamos a tener en cuenta: el nombre genérico o denominación común internacional, sigla DCI, es el nombre del principio activo, ¿sí? Que yo les nombré anteriormente, que está aceptado y recomendado por la OMS. Hay una ley en Argentina, que es la 25.649, que expresa que debemos recetar los medicamentos por el nombre genérico. En esa imagen que yo les mostré de Febratic, no se prescribe como Febratic, como Ibupirac, por ejemplo, ¿sí? Ibuprofeno y la dosis, ¿sí? Esa es la manera correcta. Nombre químico existe, sepan que, por ejemplo, la amoxicilina, que es el nombre del principio activo, hidroxiaminobencilpenicilina, no lo manejamos nosotros que somos prescriptores, lo manejarán desde las personas que lo estudian desde un punto de vista químico, ¿sí? Así que eso sepan que existe, pero no lo utilizamos. El nombre comercial es lo mismo, es el nombre de fantasía que fue propuesto por el laboratorio productor de ese medicamento, ¿sí? El que inscribió el medicamento. Que es debidamente autorizado por la autoridad sanitaria. Entonces pueden haber muchos nombres comerciales en realidad. Desde un principio activo, que es el nombre común, por ejemplo, que hablábamos de ibuprofeno, múltiples, o pensemos en paracetamol, por ejemplo, otro también, múltiples marcas y nombres comerciales. Entonces una manera mucho más sencilla es prescribir y clara para evitar todo tipo de confusiones y de malas dispensaciones, hacerlo por el nombre, la denominación común internacional. Medicamentos ya hablamos, que es la preparación, el principio activo en sí, más excipientes, correctores, preservantes, etcétera, que tiene que ver con, que era sinónimo, le decía yo, fármaco, medicamento, lo vamos a utilizar como sinónimos. El medicamento innovador es la especialidad medicinal que contiene la molécula nueva. Esta es la que el laboratorio inscribe como su desarrollo, su descubrimiento, más que descubrimiento, su innovación, ¿sí? Y hace usufructo de la patente por un determinado tiempo, como que son los exclusivos de ese medicamento. Está protegido por patente y posteriormente, cuando se vence, sí,
muchos laboratorios pueden hacer uso de esa fórmula o de ese principio activo y ahí es donde nacen la cantidad de marcas para un mismo principio activo. Mucho de esto tampoco tiene importancia para que conozcamos el contexto de qué es un medicamento innovador y por qué existen tantas marcas. Y bueno, lo conciso es que tengamos en claro el concepto de medicamento. El medicamento genérico tiene que tener una equivalencia farmacéutica con ese medicamento innovador que sería el modelo a seguir, ¿sí? Entonces el medicamento genérico va a ser similar en cuanto a no solo al efecto, sino a las mismas cualidades que tiene el medicamento innovador. Entonces puede ser comercializado bajo un nombre de fantasía, otra marca, y la denominación común internacional, como yo les decía, y generalmente son mucho más económicos que el innovador, nació, digamos, de un laboratorio que tenía su patente, su marca, su sello, ¿sí? Pero para que sea considerado de calidad tiene que tener una equivalencia farmacéutica, ¿no? Con ese medicamento innovador. Eso es fundamental como sello de calidad. Y un medicamento esencial son aquellos medicamentos que satisfacen las necesidades de asistencia sanitaria de la población, que deben estar disponibles en todo momento en cantidades adecuadas, en las formas farmacéuticas y dosis apropiadas. ¿Cuál es la importancia de conocer lo que es un medicamento esencial? Porque son de la cantidad de medicamentos que existen en el mercado, son aquellos que tienen de prueba científica de la eficacia, o sea, tienen un efecto beneficioso con un buen punto en cuanto a la seguridad, o sea, son medicamentos eficaces, seguros y con una buena relación costo-efectividad. ¿Qué significa esto? Más que nada son esos medicamentos, como decía antes, que tienen que estar a disposición de la población, que los gobiernos suelen dispensar a la población de manera gratuita. Entonces, si tenemos un montón de analgésicos disponibles en el mercado, en este listado de medicamentos esenciales que están disponibles de forma gratuita para la población, van a estar aquellos que tienen probada certificación o pruebas de la eficacia, de la seguridad y de buen costo, ¿sí? Buena relación costo-efectividad. Con la palabra efectividad podemos englobar lo que es eficacia y seguridad. Así que bueno. Otros conceptos, la mayoría de los medicamentos no curan, sino que alivian las molestias de una enfermedad, como ser el dolor, la fiebre. Otros controlan enfermedades crónicas, como ser la diabetes, hipertensión. Esto es importante también en esos pacientes, cuando tengamos los pacientes, preguntar cuáles son los medicamentos que utilizan de manera crónica para que tienen relación con lo que nosotros vamos a administrar, ¿sí? Bueno, las vacunas son medicamentos que previenen muchas enfermedades al preparar las defensas del organismo, eso saben, porque eso está muy en boga hoy en los últimos tiempos, ¿sí? Con la vacunación contra COVID. Y en conclusión, una de las primeras conclusiones entonces que vamos a sacar de esta materia, que la farmacología estudia la acción de los medicamentos en los seres vivos, que pueden tener acción beneficiosa, pero también tóxica, y el papel del profesional de la salud, que somos nosotros, es determinar cuál es el medicamento adecuado para cada patología y para cada paciente. Esto que parece sencillo es un desafío. Y acá nos encontramos y bueno, la suerte es que seguimos caminando juntos hasta que se reciban. Para la bibliografía, yo les hablé ya de Velázquez, Farmacología Básica y Clínica, Goodman y Tillman. Hay los teóricos de la cátedra, que ahí está como desactualizado, pero son estos teóricos, a partir de los que vamos dando este año. Bueno, muchísimas gracias. Farmacometría quedará para la próxima, ¿sí? Porque estamos en hora. Ahora dejo de compartir.